Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Aquí, desde la Ciudad de México, los saluda el Rav Diego para seguir respondiendo todas tus preguntas, esas que no te dejan dormir, esas que siempre te hubiera gustado preguntarle al rabino amigo. Aquí está. Así que no olvides suscribirte, mandarme en los comentarios las preguntas para que podamos responder y seguir así juntos, saboreando este paladar intelectual con las preguntas más interesantes, más intrigantes, más picantes. Bienvenidos al Judaísmo Picante. Como hacemos siempre, antes de comenzar, vamos a comer picante. Les quiero decir, ya no es mi mamá, ahora es mi primo el que me escribe, me dice, che, cuídate del picante, me ve la gente. Digo, ¿están viendo lo que estoy hablando? Es la gente que lo quiere de verdad. Uno se preocupa por la salud de uno, ¿no? Pero yo le digo, ¿pero les gusta? Sí, está buenísimo, pero controlar el picante. Pero bueno, parte de las preguntas que me mandan son muy picantes y es necesario justamente poder enfrentarlas con ese sabor y con ese picor. Así que... aquí vamos. Caro, mi productora, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Lo que pica esto. Bueno. Ya voy, ¿eh? En fin. Merece picante esta pregunta. Es una pregunta picante que dice así. Rav Diego, parecerían haber ciertas discrepancias con respecto a algunas prácticas en el cementerio, lo que aquí se llama en México el panteón, lo que en hebreo llamamos el Beit Haim. Aquí van algunas dudas. ¿Pueden los abelim, los enlutados, es decir, ahora voy a explicar qué es todo esto, ¿pueden los abelim, tanto hombres como mujeres, cargar el ataúd y echar tierra? ¿Pueden no judíos hacer estas mismas cosas? De hecho, algunas comunidades ven al difunto después del lavado ritual. ¿Está esto permitido? Les dije que venía picante en serio, así que no estaba tan mal esto que comí recién. Pero antes de comenzar a responder estas preguntas, algunas aclaraciones importantes. Parte de este espacio, como ustedes ven, es relajado. Tiene tal vez un toque de humor. Me ven comer picante, me río de las preguntas. Sin embargo, este tema no deja de tener santidad, no deja de ser un tema serio. Como rabino que ha acompañado, acompaña y acompañará a familias a despedir a sus seres queridos en momentos de dolor, con dignidad, con amor y respeto. Todo lo que vamos a compartir aquí, más allá que podemos incorporar algo de lo simpático del espacio, tiene mucha kedushá, tiene mucha santidad en lo que vamos a hablar, y es un intento con mucha humildad de responder preguntas muy difíciles, pero especialmente para aquellos que tienen estas dudas con respecto a cómo conducirse en el cementerio, qué se puede, qué no se puede. Es un momento, por supuesto, de mucha tensión, y hay muchas preguntas que la gente tiene y que no puede resolver en el momento que estamos ahí. Y sin embargo, esta es la intención, es poder acercarnos desde ese lugar para poder compartir. La segunda aclaración que quiero hacer y que no es menor y que es muy importante es que lo que voy a ofrecer aquí no es una guía de Avelut, no es una guía de duelo. El tema es tan amplio, se podrían hacer tantos capítulos, hay tantos temas, así que no es que aquí voy a resumir todos esos temas, sino estas preguntas específicas. Hay libros que voy a dejar para que puedan leer y que los recomiendo y que van a estar en los comentarios, pero quiero que no tomen esto como la última explicación sobre este tema, sino que es solamente unas preguntas puntuales, porque sobre el cementerio particularmente y sobre las prácticas que lidian en torno a la muerte existen incontables minagim, pero incontables costumbres. Si no recuerdan una costumbre, les recomiendo ver el episodio que hablamos sobre la mejitzá, donde dedicamos casi 10 minutos a explicar qué son las minagim, qué son las costumbres, cómo emergen y cómo podemos relacionarnos con ellas. Ese es un episodio que pueden dedicar para entender todo lo que hay, porque hay judíos que vienen de Marruecos, hay judíos que vienen de Alepo, hay judíos que vienen de Damasco, hay judíos que vienen de Polonia, hay judíos de todas partes del mundo que traen con ellos tantas costumbres diferentes, y por lo tanto lo que hay que tener cuidado en esto es entender la diferencia entre lo que es la halajá, lo que es la tradición legislativa, normativa, de las costumbres que hay. Y como dije en ese capítulo, no significa esto que descartamos costumbres, sino que las conocemos y entendemos tantas variedades. Por eso, lo último que quiero decir y aclarar es que si mucho de lo que escuchan aquí no resuena con ustedes, nunca lo vieron, consulten a su rabino, vayan a la comunidad a la que pertenecen y traigan estas preguntas. Cada lugar tiene sus estilos, tiene sus interpretaciones, tiene un rabino
que tiene una historia personal, creció en una familia determinada, admiraba en sus padres una manera de relacionarse con el judaísmo, y de esa manera aprende y tiene maestros que lo van a orientar en las decisiones halágicas, en la forma que se relaciona con el texto, cómo lee, y cada uno de nosotros tiene justamente un sesgo, una manera de mirar esto, y le pasa esto incluso a los poskim, a los legisladores más clásicos de halajá, que ante el texto que tienen delante se preguntan el contexto en el que viven, la información que tienen. Hoy en día tenemos muchos más textos que lo que tenía un medieval. La biblioteca nuestra hoy con Internet es mucho más amplia para comparar textos que lo que tenía un rabino en la Edad Media. Entonces puede ser que haya tomado una decisión con la biblioteca que tenía, y entonces hay que entender cada texto en su contexto, cada rabino, cada comunidad, y respetar. La información que compartimos aquí, una y otra vez, lo voy a decir en cada episodio, no es para pelearse, no es para ir a decirle al otro están haciendo todo mal, no es para generar discordia y, como dice el rabino Klein, mucho menos en el cementerio. El rabino Klein dice, el cementerio, el panteón, el Beit HaJaim, no es un lugar para entrar a tener discusiones halágicas o a pelearnos qué se hace y qué no se hace. Esto es un marco para comprender preguntas, para explorarlas y de ese lugar tratar de responder con la mayor honestidad, con la mayor humildad, con la mayor verdad que Dios nos regaló, nuestra capacidad de razonar, entendiendo que hay un límite para esa razón, pero de ese lugar enfrentar estas preguntas. Habiendo dicho estas pequeñas pero importantes aclaraciones, ahora sí, vamos a responder estas preguntas. Entonces, primero y principal, para poder entender lo que estamos hablando, voy a definir qué es Avelut, quiénes son los Avelim, quiénes son lo que en la tradición judía se llaman los enlutados, las personas que están de duelo. Y se define como uno de los 7 familiares directos que sobreviven a la muerte de cualquiera de los demás, es decir, cualquiera que sobrevive a la muerte de un padre, una madre, una hermana, un hermano, un hijo, una hija, un cónyuge, es decir, esposo o esposa. Esas son las relaciones que recae sobre estas personas todo lo que es la ley, la normativa de Avelut, de duelo. Sobre el resto de las personas no. ¿Qué significa esto? Estas son las personas que tienen que, por ejemplo, hacer la cría, es rasgar las vestiduras, tienen que observar la semana de duelo, los 30 días. Son las personas que tienen que observar la halajá, la ley de Avelut. Son estas 7 categorías de relación más cercana con la persona que ha fallecido. El resto de las personas, por supuesto, puede acompañar. No tiene la obligación de rasgar vestiduras, no debería hacerlo. Es decir, los nietos, un primo, un tío, son relaciones distintas. No quiere decir que no se entristecen, que no acompañan a la familia, que no están presentes. Solamente que lo que se aplica de halajá se aplica sobre estas 7 relaciones con la persona. Es importante entender esto porque desde aquí vamos a entender el desglose de las preguntas que trajimos y que me han hecho para este episodio. Vamos con la primera. En algunas comunidades, los Avelim, ahora ya saben quiénes son o qué es, e incluso a veces otros familiares que no son Avelim, es decir, tal vez los nietos, o como dije antes, tal vez un primo, ven al difunto después del lavado ritual, después de lo que se llama Tahara. Cuando la persona muere en el judaísmo, se hace un lavado ritual, y hay comunidades donde las personas, después de que se hace el lavado ritual, le permiten ingresar a verlo a la persona una vez más, que ya está, por supuesto, fallecida, y le permiten verla. La pregunta que me hacen es si eso está permitido, si hay algún problema con eso. Y la respuesta aquí es absolutamente clara. La respuesta es que está prohibido. Y esto ya aparece en el Talmud. Moed Katán 27a, cito el Talmud. Además, al principio se descubría el rostro de los ricos que fallecían y se cubría el rostro de los pobres, porque sus rostros estaban ennegrecidos por la hambruna. Y los pobres se sentían avergonzados porque eran enterrados de una manera diferente. Los sabios hicieron lo que se llama una takaná, es decir, un edicto, que el rostro de todos debía ser cubierto en honor a los pobres. Esto ya está escrito en el Talmud. Y una vez que una halajá ya está en el Talmud, lo mismo que nos pasaba con la Torá. Una vez que algo aparece escrito en la Torá, no hay manera fácil de salir de eso. Esto está claramente escrito y nos explican incluso las motivaciones o la razón. Había un sentimiento de vergüenza de mostrar unos rostros que no se veían bien por los otros, y para evitar que nadie se sienta humillado, la takaná, el edicto rabínico de los sabios en el Talmud, es que se cubre el rostro y nadie puede ver el rostro de la persona. Esta halajá, desde el Talmud, obviamente, que queda estipulada en los códigos de halajá, no se sale de aquí. Rambam en Ilhot Avel 4.1
lo deja en claro, repite esto mismo del Talmud, y el Shulchan Aruch, nuestro querido Shulchan Aruch, que aquí tenemos la colección y que siempre lo tengo a mano y que es la gran obra, como explico una y otra vez, de Alajá, esa obra bisagra y transformadora del mundo premoderno o antiguo hacia el mundo moderno, donde tenemos los comentarios y las prácticas alágicas del mundo sefaradí y el mundo ashkenazí, lo deja claro en Yoredea 353, inciso 1 del Shulchan Aruch, se repite exactamente esta misma alajá. Por si esto fuera poco, Kol Bo, una obra legal del siglo XIII, de autor desconocido, que se basa en fuentes anteriores sobre una amplia información de alajá, lo dice más que claro. Una vez que el cadáver está colocado en el ataúd y cubierto, no se debe abrir para ver el cuerpo. Más claro no se puede hacer. Está evidenciado en todos los códigos. Incluso hay una opción más. El Talmud tiene otro pasaje en Orayot 13b que dice Asará de Barim Kashim la Talmud. 10 factores son los perjudiciales para adquirir Torah, para entender el Talmud, y entre ellos que dicen mirar el rostro del difunto. Ahora, en la modernidad, el rabino Maurice Lamb, que fue uno de los rabinos más importantes de Yeshiva University, la universidad de formación en Estados Unidos del movimiento ortodoxo moderno, escribió un libro espectacular que se llama The Jewish Way in Death and Mourning, es decir, el recorrido a la vida judía en lo que es Abelut, en lo que es el duelo y la muerte. Y en la primera edición de su libro, y repite esto en la segunda edición, y por si fuera poco, esto lo pueden encontrar gratis, el libro está subido a la página de Chabad Lubavitch, lo pueden ir a ver porque está disponible en inglés. Él dice lo siguiente sobre la prohibición de ver el rostro, y ni que hablar llegar a tocar un cadáver después de la Tahará, como prohibición absoluta. Describe lo siguiente: ya sea que el respeto por el difunto, lo que se llama Kvod Amet, el honor a la persona que ha fallecido, sea primordial, o que el consuelo de los dolientes, Nihum Avelim, que es la segunda parte de todo esto, traer consuelo a los que están sufriendo, sea el objetivo principal, es difícil justificar esta nueva costumbre de ver los restos como una característica estándar del servicio funerario. Cuando le pregunté este tema finalmente a mi Rav, el Rav Golinkin, él me aclaró que hay 2 excepciones que él pudo encontrar sobre este tema. La primera la trae del erudito rabino doctor Daniel Sperberg, que es, entre otras cosas, un especialista en Minagim. Nuevamente, leer en el capítulo de Mejitzá para entender todo lo que son los Minagim, las costumbres. Y él menciona en su libro que había una costumbre minoritaria en algunas comunidades de Ashkenaz de mirar al difunto antes del entierro, y que él supone, Sperberg supone, que lo adoptaron del mundo cristiano, pero no pregunta y no sabe más del tema porque lo lee y lo lee como una costumbre, pero no sabe más para explicarnos el porqué en su libro. Y la segunda excepción que el Rav Golinkin me compartió es que en Israel hoy hay una costumbre que se menciona en el libro Meolam Beadolam del rabino Gabriel Goldman. En su tercera edición, él dice que después de la Tahará y antes del Esped, de decir algunas palabras y el entierro, a veces el hijo o algún otro pariente entra en la sala e identifica al difunto si es necesario. Es decir, que solamente se hace esto en caso de necesidad. Y debemos preguntarnos, ¿cuál es la necesidad? La razón es, como dice Rav Golinkin, para evitar errores. Dios no lo permita. El autor en el libro Goldman no proporciona ninguna fuente para esta costumbre. No trae algún macor porque no lo tiene. Y no sabe tampoco cuándo comenzó. Dije la palabra macor, cada vez que digo en hebreo me gusta traducirlo. Macor es fuente, una fuente de información. Está claro que la costumbre se hace necesaria solamente como una excepción. Es decir, lo hacemos como algo extraordinario en caso de que tenemos alguna duda para identificar a la persona. Finalmente, mi Rav, el Rav Golinkin, ante esta pregunta, dice: ver el cuerpo de una persona muerta es una costumbre cristiana. Incluso también en el mundo musulmano hay casos de esto, y ciertamente no se ajusta a la antigua ordenanza de los sabios del Talmud, ni a Maimónides, Kol Bo, Shulchan Aruch y en la modernidad Maurice Lamb. Solamente es mencionada como una costumbre remota y minoritaria de Ashkenaz, según Sperberg, y posiblemente tomada, según dice él, también del mundo cristiano. Habiendo dicho todo esto, como digo una y otra vez, si uno quiere seguir haciéndolo, puede hacerlo. Yo me encuentro en el deber y la responsabilidad ante una pregunta, responder la verdad que yo encuentro e investigo. Ahora, si una persona dice, yo sé lo que dice la tradición, pero no importa, lo quiero hacer igual, lo puede hacer igual, hágalo. Yo no lo puedo detener, no le puedo agarrar. Si me lo preguntan, esta es la respuesta. Así como en otro episodio me hicieron otras preguntas sobre qué se puede y no se puede, y yo debo responder, si alguien me pregunta, ¿puedo ver a mi pariente que ha fallecido? Alágicamente la respuesta es no. Ahora, si tú quieres hacerlo igual y transgredir esta alajá, es
sobre ti y no puedo hacer nada al respecto. No puedo, te voy a decir, estás haciendo algo que no se puede, pero si lo quieres hacer igual, yo ya no puedo ahí hacer más nada. Segunda pregunta. ¿Pueden los abelim, pueden los enlutados cargar el ataúd y echar tierra? Voy a explicar un poco para quien no sabe qué estoy hablando. ¿Pueden no judíos hacer estas mismas cosas? Para responder esta pregunta, estas dos preguntas, voy a usar este libro extraordinario del rabino Wayne Allen. Es un libro maravilloso que contesta muchas preguntas sobre la práctica actual y especialmente analiza del mundo antiguo también y sobre todo dedica varios capítulos al tema de Abelut y del cementerio. Y lo traigo porque lo recomiendo mucho y es un gran libro para eso. Y algunas cosas importantes para entender. Existe en el cementerio que llaman los shombrim, que son aquellos que cuidan. Es decir, cuando la persona que ha fallecido es puesta sobre el ataúd, muchas veces se pone como una especie de carruaje y se apoya ahí, y eso es lo que se va a llevar hacia el lugar de descanso final, donde está la fosa, el pozo final. Hay quienes acompañan, que son 6 personas que tienen que acompañar a los costados, llevando, que son los shombrim, los cuidadores de la persona que ha fallecido. Entonces la pregunta es, ahora que entendemos un poco más qué es cada cosa, si pueden los abelim, que ya saben quiénes son los abelim, ya lo explicamos, pueden ellos, que son los familiares cercanos y directos, cargar el ataúd, llevarlo, y también sobre el final, cuando uno llega a la zona donde finalmente se baja el ataúd, lo que se hace primero es echar tierra. Se agarra una pala y se echa tierra para tapar todo y uno tiene que cubrir todo antes de irse. Y la pregunta es si pueden los familiares directos, los abelim, si pueden echar tierra a ellos también. ¿Y qué pasa con estas dos cosas si lo pueden hacer no judíos también? Esa es la pregunta. Wayne Allen es el que responde, así que me baso en sus respuestas. Primero y principal, él dice, tenemos que ir a algo notorio que está en la Torá. Cuando Jacob, el tercero de los patriarcas, muere en Egipto, la Torá informa que después que se hacen los preparativos para el entierro, el texto dice en Génesis capítulo 50, versículo 13, sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán. O sea, los hijos son los que lo llevaron. Él trae esto como un precedente, como una forma de mostrar que ya en el mundo antiguo, ya desde la Torá misma, teníamos una referencia sobre esto de la participación de los hijos en relación con el difunto. En el siglo XVI, dice Wayne Allen, era una práctica común en Polonia y Europa Central que los abelim, es decir, los, nuevamente, enlutados principales, y otros miembros de la familia llevaran el ataúd sobre sus hombros. Es decir, hoy en día cuando uno va al panteón, al cementerio, al Beit HaJaim, en muchas comunidades hay como una especie de carruaje. Se apoya el ataúd sobre una carretilla que tiene unas ruedas y lo van llevando. Pero en el mundo antiguo, cuando no existía esto, ¿cómo lo llevaban? Lo cargaban. Lo cargaban, a veces uno lo llevaba de costado, pero en el mundo más antiguo la tradición era que se lo ponían sobre los hombros. Eran 6 personas que apoyaban de este lado el ataúd, iban caminando llevándolo sobre sus hombros. Y esto lo dice ni más ni menos que Moshe Isserles, quien hace las glosas del Shulchan Aruch. Él dice en Darjei Moshe, comentario del Tur de Yoreh Deah 358, citando a Kolbo. Por eso traje la obra de antes, que era una obra importante, que esta era la costumbre y esta era la práctica que los miembros de la familia, los abelim, eran los que llevaban cargando a sus difuntos. El rabino Yekutiel Yehuda Greenwald cita otros precedentes en un libro muy autorizado y reconocido por muchos, que son de 2 volúmenes sobre el tema de los procedimientos de duelo. Se llama Kolbo al Abelut, obviamente, es una sección de Abelut, es decir, de duelo, sobre el libro de Kolbo, y él cita ahí el célebre caso del rabino de Munkacs, que obedientemente describe, él llevó al ataúd en el ataúd llevó a su propia madre a la tumba. Habiendo dicho esto con estas fuentes, una vez más, el libro de Maurice Lamb, Zichron Libraja, de este gran rabino, The Jewish Way in Death and Mourning, en la página 59, él escribe, los portadores del féretro de entre la familia o los amigos deben llevar el ataúd y depositarlo en la tumba. Esta costumbre se remonta al último lugar de descanso. En la antigüedad, el cuerpo se llevaba sobre los hombros. Maurice Lamb ha estudiado a lo que dice Isserles, salido Kolbo, esa era la tradición. Independientemente de si se lleva hoy sobre los hombros o en la mano cargándolo o sobre ruedas en un dispositivo especial que tiene el cementerio, dice él, esto debería considerarse una señal de honor y un símbolo de tributo personal para aquellos que participan. Y a continuación dice lo siguiente, la costumbre es que los portadores principales sean los hijos y los hermanos del difunto. Traigo todo esto, y hasta aquí no lo dije,
Porque, a pesar de todos estos precedentes que estoy trayendo, y uno diría, bueno, ¿y cuál es el problema? Es que todavía hasta el día de hoy en muchas comunidades del mundo, en muchos cementerios, hay judíos que insisten en que los familiares casi ni participen, no lleven el ataúd, no toquen, no puedan hacer nada, básicamente. A veces se acercan y se puede llevar, no, no se puede. La halajá dice que sí, y esa era la costumbre, y acá estamos trayendo fuentes de que eso es lo que se hacía. Ahora nuevamente lo voy a decir porque ya lo dije. Si en su cementerio, si en su comunidad, la gente no le gusta, no hacen esto, uno puede preguntar. Y la verdad que si a mí me preguntan, ¿puedo hacer esto? Alágicamente no puedo decirle que no. No puedo detener a una persona de cumplir una mitzvah. No puedo yo frenar a una persona para que no cumpla una halajá. Si me lo preguntan, no puedo decirle no, no puedes. Lo que pasa es que hay que también, como digo, entender que somos parte de una comunidad y cada comunidad tiene su sensibilidad, tiene sus costumbres. Hay personas, que vamos a hablar sobre esto sobre el final, que dicen, pero esto nunca lo vimos. Quédense hasta el final, porque cuando alguien les diga en el judaísmo esto nunca lo vimos, ya tenemos respuestas alágicas para el que dice esto nunca se vio, no puede ser. Hay respuestas para eso cuando la halajá lo permite, más allá de que alguna vez lo hicieron o no. Pero entonces, traigo todo esto porque me lo preguntan una y otra vez y la respuesta que estamos trayendo es que sí y que la costumbre, según Maurice Lam en su libro y la fuente que traemos, es que los familiares eran los que participaban, por el contrario, mucho más que las demás personas. Aquí viene lo que dice una parte más Maurice Lam, que sugiere que quizás la razón por la cual algunos dejaron de hacerlo los familiares, dice él, ¿por qué? Dice él, porque puede producirse un accidente indescriptible si el miembro de la familia no está a la altura de la tarea. Es decir, él sabe que hay personas que dicen no lo hacemos, no le decimos a la familia que lo hagan porque tienen miedo que la persona está debilitada, está triste, no está conectada con la fortaleza para hacerlo. Entonces, por las dudas que no lo haga, dice Maurice Lam. Sin embargo, él continúa diciendo, si no hay tal miedo, los hijos y los hermanos pueden participar si así lo desean. O sea, nuevamente no podemos frenarlo y decir, no, yo estoy bien y esto para mí es un honor. Yo quiero llevar a mi ser querido hasta su último descanso final y quiero yo ser la persona que lo carga. Maurice Lam, rabino de Yeshiva University, rabino ortodoxo moderno, lo deja bien claro, apoyándose en todas las demás fuentes que tenemos, que esto está no solo, digamos, permitido, sino que deberían hacerlo. Es la manera de rendir tributo. Pero nuevamente él dice, en los casos que la persona se pueda sentir débil, que no está a la altura, no se siente bien, piensa que puede ser peligroso hacerlo, dice que no lo haga. Ahora viene la parte interesante y a veces más picante de esto. No comí picante en todo el episodio, pero es que tengo tanta información a veces que, y aparte ya me da un miedo con esto que me puso mi querida Caro Bulafia, que me voy a saltar hasta el techo, pero bueno. Mango. Bueno. El rabino Wayne Allen se mete, ¿cuánto tiempo tengo? Estoy bien de tiempo. Bien, el rabino Wayne Allen, tiempo para mí, no sé para ustedes, pero para mí está bien el tiempo, se mete ahora este querido Rav con un tema que es, como digo, más picante. Dice Wayne Allen lo siguiente, incluso las mujeres podrían servir como portadoras activas del féretro si son físicamente capaces y están emocionalmente a la altura de la tarea. Las restricciones que se aplican al manejo de un cuerpo en preparación para el entierro, es decir, la tahara, el lavado del cuerpo, es solo los hombres hacen el lavado de hombres, por supuesto, y solo las mujeres hacen el lavado de mujeres. Esta es la razón por la cual los portadores masculinos del féretro pueden llevar el ataúd de una mujer sin objeciones. Es decir, una vez que se lavó y se puso el cuerpo, ya no es el cuerpo directo, está en contacto del ataúd y los hombres pueden llevar el ataúd de dentro de una mujer. Por lo tanto, no se debe impedir, dice Wayne Allen, que una mujer o mujeres decidan rendir de esta misma manera un último homenaje a un ser querido si es que están en las condiciones para hacerlo. Esto también tiene relación, y ahí viene el tema de echar tierra. Todo esto está en las respuestas de este mismo libro, el paliar tierra en la tumba. Sin ninguna razón alágica que lo prohíba, dice el Rab Wayne Allen, muchos impiden a las hijas, hermanas o esposas cumplir con la mitzvah de enterrar a sus muertos, incluso a los hijos varones a veces dicen, no, usted no, lo agarran todos como que no. Uno está ahí en ese momento. Y les quiero confesar, esto es una parte difícil para mí, a veces se me acercan en privado, pero rabino, puedo hacerlo, y es como que uno no sabe qué hacer, porque si la costumbre de toda la gente es que nunca se hizo, y esto es terrible, pero alágicamente puede hacerlo, ¿a quién tengo que responder? ¿A la costumbre, a la halajá? Bienvenidos al mundo más picante del judaísmo, cuando hay esa tensión y uno como Rav tiene que entender que tal vez en ese momento no es el momento para hacerlo, no es el momento para una clase, para explicar, no es el momento para discutir, pero esto sucede y necesitamos entender qué está pasando porque hay gente que se agarra terriblemente de estas ideas de forma aférrima. Por lo tanto,
Hay que entender que el rabino Isaac Kook, el primer rabino principal de lo que sería después declarado Mediat Israel antes que sea Israel, dictaminó también la respuesta que a los niños ciertamente se le permite paliar tierra a la tumba de sus padres. Y el rabino Dobrinsky, también de Yeshiva University, escribe que en el ritual hispano-portugués judío, cito, aquellas entre las mujeres presentes que deseen participar en este acto de devoción a un padre, pueden hacerlo. Por lo tanto, el argumento más convincente para permitir o incluso alentar a cualquier miembro de la familia a paliar tierra en la tumba, nuevamente lo ofrece Maurice Lamb. Su libro, ya a esta altura me imagino que lo pueden ir a comprar o buscar de tantas veces que lo repetí, escribe lo siguiente en la página 65. Psicológicamente, el desgarrador golpe de tierra del ataúd es enormemente beneficioso. Al proclamar la finalidad, ayuda al doliente a superar la ilusión de que su pariente aún vive. Responde a su incredulidad de que la muerte haya reclamado efectivamente a su víctima. Calma sus dudas persistentes de que esto puede ser tan solo un mal sueño. El proceso de llenado de tierra disipa tales ilusiones e inicia al doliente en el camino hacia la recuperación y la reconciliación. Intentar evitar este malestar no hace más que retrasar el proceso de curación psicológica. Estos beneficios psicológicos no son menos valiosos para las mujeres que para los parientes varones. En esta cultura en que vivimos hoy nosotros, que fomenta lo que a veces se llama la muerte invisible o la muerte negada, este tema de no permitir a la gente que lidie con la muerte, tal vez sea importante, como dice Wayne Allen, para todos los dolientes que desean participar de los ritos funerarios reales, puedan hacerlo y recibir los beneficios terapéuticos de estos rituales que la tradición judía ofrece. Con respecto, finalmente, a los no judíos. Sin dudas, echar tierra es algo que nadie se lo cuestiona si un no judío puede hacerlo, porque si alguna vez tuvieron que ir al cementerio, habrán visto que la familia y mucha gente va echando tierra y cuando se cansan, hay gente no judía muchas veces que ayuda y termina la tarea. O sea que el tema de ver un no judío echar tierra no es un tema que a la mayoría de la gente le pone mal, porque es como algo que está estandarizado, es costumbre. Muchas veces pasa esto, que nos acostumbramos a las cosas y lo que se ve como normal lo hemos visto antes y lo aceptamos, pero nuevamente queda con lo que nunca se vio. Entonces, el caso menos común en todo esto es si un amigo o una amiga no judía se ofrece para ser un shombrim, ser un portador o una portadora del ataúd en el camino hacia la fosa. Y aquí encontramos una sentencia muy interesante que viene del Talmud. En el Tratado de Beitzá, 6a, leemos, Raba, un rabino, dice, si alguien muere en el primer día de una festividad, los no judíos deben encargarse de su entierro. Si muere en el segundo día de una festividad, los judíos deben encargarse de su entierro. Primero y principal, vamos en orden con esto. El argumento de Raba podría haber dicho otra cosa mucho más restrictiva. Podría haber dicho, ninguna persona que sea no judía puede tocar a un judío en el cementerio, pero no dice eso. Raba nos enseña dos cosas. Primero, los judíos no pueden transgredir las restricciones del primer día de una festividad, incluso para cumplir la mitzvah de enterrar a sus seres queridos. Y lo segundo, los no judíos no profanan o ni siquiera contaminan a los muertos judíos de ninguna manera. Si fuera algo así, no tendría permitido en absoluto hacer nada, y mucho menos encargarse del tema. Incluso los que argumentan que de todas maneras, más allá que la voz de Raba en el Talmud ya es la voz autorizada y le gana a cualquiera que opina después, porque uno no puede decir algo que el Talmud lo contradice. No puede uno decir, yo sé que está en el Talmud, pero quiero hacer otra cosa. No, eso no se puede. O sea, uno puede buscar la manera de presentar un contraargumento, pero si ya está así en el Talmud, no puede salir de ahí. Si el Talmud y Raba lo permite, los no judíos, algunos dicen, no deberían participar en el lavado, pero olvidan que cargar el ataúd no implica, como vimos en el caso anterior de las mujeres cargando o de los hombres cargando mujeres en el ataúd, no implica tocar el cuerpo, lo cual no es profanar ni siquiera el cuerpo, aún cuando ya quedó claro, espero que dije, según Raba, que incluso cuando tocando el cuerpo, porque lo dijo, el mismo no se contamina. Ahora, es muy común hoy, y por eso tenemos que entender esto, muchos judíos tener colegas, amigos, tener gente querida. Yo tengo mucha gente muy querida en mi vida que no son judíos. Fui a una escuela primaria que no es una escuela judía. Muchos de mis amigos de la primaria no son judíos. Tengo amigos de todas partes del mundo donde he vivido en Hong Kong, he vivido en Chile, he vivido por muchos lados donde tengo un montón de amigos que no son judíos y quisieran tal vez el día de mañana despedir o participar y honrar a seres queridos judíos. Algunos pueden pensar que un no judío no va a tratar con el amor y el respeto apropiado de la persona judía, y sin embargo, esa incomodidad de generaciones pasadas ya no es tan evidente hoy en día. En mi caso personal, como dije, teniendo tantos amigos no judíos, sigo mucho al Rabbi Yitzhak Ben Sheshet, ni más ni menos que el Rivash, o sea, palabras mayores,
Y él dijo, todo lo que determinamos sobre los no judíos depende del tiempo y el lugar y los individuos involucrados. Llegado a este punto, y aquí viene la frase final, con esto vamos a cerrar, con esto de que nunca lo vimos, nunca se vio, no sabemos. Alguien podría argumentar esto, pero nunca lo vimos esto. O sea, nunca vi no judíos llevar a un ataúd, nunca vi todas estas cosas que estás diciendo, nunca vi las mujeres, nunca vi. Y aquí está este tema. Frente a esta idea, que desde el Talmud emerge ya en Tzvahim, en Ketubot, Maimónides lo va a traer en Mishneh Torah, también en las leyes del matrimonio, Yosef Karo, el Shulchan Aruch, en el Eben Haezer, en el inciso 152, el principio legal vigente que afirma Ein lo ra'inu re'ayá, no hemos visto como evidencia o no hemos visto ninguna prueba, que es justamente decir que la ausencia de cualquier caso real que apoya un principio de ley no es prueba de que el principio de ley sea insostenible. O sea, lo que están diciendo es que si no lo vimos, como dije antes, este es el principio alágico que ya lo traté de todas estas fuentes, desde el Talmud, desde Maimónides, otra vez Shulchan Aruch. Hay un principio que se dice, el hecho de que nunca vimos algo, que nunca pasó, que no es una costumbre, que nunca antes lo habíamos visto, no es suficiente como para decir que eso le gana a una halajá que permite o que se puede hacer. Y eso es un principio fundamental porque esto sucede una y otra vez en muchísimos aspectos del judaísmo, no solo en el cementerio, sino en muchos más. El rabino Wayne Allen concluye en su libro donde trata estos temas diciendo, parece que, dado que no existiesen fuentes convincentes para prohibirlo y que hay buenas razones para permitirlo, es decir, llevar consuelo a los deudos que encontrarían la participación de amigos no judíos una señal de honor a la memoria de sus seres queridos, se debe aceptar la solicitud de que portadores del féretro no judíos en un funeral judío puedan hacerlo si deciden hacerlo. Hasta aquí, estas primeras dos preguntas súper picantes que hemos compartido. Y como digo, una vez más, todo esto en el entorno que a veces parece simpático y gracioso ofrece, desde mi punto de vista, la mayor capacidad de traer algo en humildad, de servicio, para que puedan realmente honrar y vivir la velut, Hasbe Jalila, lo aleinu, que no les suceda, que no lo conozcan, pero nos va a tocar a todos tarde o temprano. Y es bueno ya saber, es bueno conocer y tener las herramientas para poder participar y hacer aquello que uno siente que esto es lo que debería ser. Hoy tienen fundamentos halágicos para poder explicarlo, hacerlo y sentirse parte de lo que implica este proceso. Así que no olviden suscribirse, como hacemos en cada uno de estos episodios, invitarlos una vez más a que me dejen sus comentarios, si es que acaso esto lo vieron, cómo hacen en sus comunidades. No se peleen en las comunidades, pregunten al rabino, ¿cuál es la costumbre local? Yo puedo hacer esto. Si incluso el rabino dice, nunca nadie lo hizo, pero yo he visto que se puede, ¿cómo podría ser? Pueden conversar, pueden charlar, pueden platicar sobre esto. Esta es la idea de este espacio. Y si deciden no hacerlo, también está bien. Pueden seguir las costumbres de que nunca se hizo y no me siento cómodo, nunca lo vi, no quiero hacerlo. Pero lo importante es, una y otra vez, poder hacerlo con dignidad, con altura. Así que, suscríbanse al canal, mándenme sus preguntas, sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Judaísmo Picante. Y yo sigo comiendo esto.